amigo y pastor Estéfano, pues fue llamado a la presencia del Dios Todopoderoso y Eterno, y pues está en una condición que nosotros no imaginamos. El miércoles pasado tuvimos una reunión de oración, se sustituyó completamente el tema del instituto, de lo que fuera la, la clase como tal, y más que nada hablamos de lo que fue, y orar, más bien dicho, clamamos a nuestro Padre por la vida de Estéfano, por la santa y perfecta y buena voluntad de nuestro Dios Todopoderoso en Estéfano y en su familia. Y pues bueno, él ahorita se encuentra disfrutando del reino, está en el lecho de nuestro amado Jesucristo. Y hoy, hermanos, queremos también pedirles de favor, queremos orar por una hermana que amamos mucho, que es Michelle Villegas Muñoz. Ella es la hija del pastor Rafa y Anita Villegas, que están en Cancún. Ellos son pastores de vida nueva en Cancún. Algunos los conocen porque dieron clases en el ITI hace muchos años, nos apoyaron aquí en el norte, y pues bueno, Michelle tiene un tema de cáncer. Hoy le practicaron un trasplante de médula y lo hizo nada más que a su hermana Ana Raquel. Entonces vamos a orar por Michelle, porque esta médula, bueno, este trasplante funcione conforme al plan, no de los doctores, sino de nuestro amado Padre Celestial. Y sobre todo, pues vamos a orar también para que quite todo obstáculo, toda distracción y toda situación que pueda alejarnos del estudio que tenemos el día de hoy. Así es que te invito a que cierres tus ojos. Señor, bendito seas, gracias te damos en esta noche, porque a ti te ha placido reunirnos en este foro a través del internet, de estas redes sociales, Señor, que ocupamos para glorificar el santo nombre de tu Hijo Jesús. Te ha placido reunirnos para poder seguir escudriñando las Escrituras y seguir estudiando este tema tan importante de teología en el libro de los Hechos. Hay mucho que hoy nos va a hablar tu Espíritu Santo, y venimos con un corazón dispuesto, Señor. Quitamos toda distracción, te echamos sobre ti, sobre tu Hijo amado, toda ansiedad, Padre, porque Él tiene cuidado de nosotros. Te pedimos que fluya completamente en orden con tu voluntad esta clase, que todo lo que hoy tú hables a nuestros corazones quede guardado en nuestros corazones, sellado en nuestros corazones y guardado en nuestras mentes, Padre bendito. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, y pues seguimos esperando tu gracia para Michelle en este tema del trasplante. Te pedimos que fortalezcas a nuestro hermano pastor Rafa, a Anita Villegas también en este tema, y que sigas derramando tu gracia y ese óleo de consuelo para la familia Alducin, especialmente para Alan Alducin, para Cristian, para Axel, para Wendy, la esposa de Estéfano, la viuda de Estéfano. Y te pedimos que sigas derramando ese óleo de gozo y de alabanza, sabiendo que tú has hecho tu perfección en todo esto. Señor, todos aquellos que tenemos alguna enfermedad, la ponemos delante de ti, y que sea para alabanza, para glorificarte. Cualquier situación que para el mundo sea una aflicción, para nosotros es una bendición, Señor. Así es que toma el orden, Espíritu Santo, de esta clase, y que no se hable palabra a través de hombres, sino que sea a través de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues el libro de los Hechos, un libro muy, muy importante para nosotros. Lo hemos estado estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo. Creo que hemos avanzado mucho en el conocimiento del nacimiento de la iglesia y de varias cosas importantes que se están reflejando hoy, 2024, también para la iglesia. Y hoy no es un tema menor. Hoy vamos a hablar del libro de los Hechos desde un punto de vista a los gentiles. Primero que nada, como saben, la paternidad pues es de Lucas. El año en el que se escribió, 63 al 70 después de Cristo aproximadamente. Este es un libro escrito a los gentiles prácticamente, y el objetivo del capítulo que vamos a ver el día de hoy es delimitar el alcance de los celosos de la circuncisión a las reglas de santidad establecidas para los gentiles, sin que se obligue a cumplir con pactos que no les correspondían. Entonces, el primer objetivo es delimitar ese alcance
de la circuncisión. No era la circuncisión para los gentiles, lo vamos a ir analizando. Y como relación, quiero que pongas atención, y te dejo de tarea desde ahorita, que leas el libro de Gálatas, que leas la carta de Pablo a los Gálatas, porque el trasfondo posterior a este libro de los Hechos, en el capítulo 15, viene en Gálatas, y de hecho va a haber una correlación respecto de esto que estoy manifestando. El segundo punto importante del objetivo, pues, es el Concilio de Jerusalén, el punto de inflexión teológico decisivo en cuanto a las metas de la Iglesia y sus métodos en dos puntos y centros del cristianismo: Jerusalén y Antioquía. El segundo ya lo hemos analizado varias veces y hemos hablado mucho de Antioquía. Hemos hablado de cómo es que en Antioquía era un centro comercial que tenía gran influencia judaica y había mucho cristianismo en predicación en ese lugar. Y también un tema que no se toca muy a menudo en el capítulo 15 del libro de los Hechos, pues es la separación de Pablo con Bernabé. Un tema no menor, no pequeño, una discusión muy grande, que vamos a analizar al final prácticamente del 36 al 41 en los versículos que he mencionado, en los primeros 41 versículos. Y ahorita voy a dar lectura del capítulo 15, me voy a ir del capítulo 15:1 al 15:10 y lo desarrollo, y me voy a ir de 10 en 10 para poder avanzar con calma y sobre todo ir detallando esos puntos que nos atañen el día de hoy. Y dice la Escritura, si vamos al capítulo 15 del libro de Hechos, versículo 1, en la versión actualizada de la Reina Valera de 1960, dice 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El versículo dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar o cumplir? Dios bendito, gracias por esta palabra. Este capítulo 15 lo divido en dos, como ya lo dije. Primero, toda la parte de la circuncisión y el concilio de Jerusalén, como la primera parte, y después vamos a ver la separación de Pablo y Bernabé. Entrando en el versículo 1, entonces, dice que había algunos que venían de Judea y enseñaban a los hermanos, pero fíjense el mandato que decían, yo no lo veía como una enseñanza, ahorita lo vamos a ver. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser
salvos. Una de las características principales en el judaísmo es que la salvación no se obtiene por fe, sino que es por obras. Y hoy día, en 2024, tenemos un grupo de mesiánicos que conocen del evangelio como cristianos, pero que se fueron al mesianismo y que están repitiendo rituales y obras que no llevan más que a la muerte espiritual, porque nada de las obras salva, porque en nosotros no hay nada bueno. Entonces, cuando hablamos de algunos que venían de entre Judea, se refiere a algunos judíos que estaban muy comprometidos con el judaísmo, pero ¿qué crees? También con Jesús. Si recordamos los 2 primeros capítulos del libro de los Hechos, hasta el 4, nos damos cuenta que primero hubo una conversión de 3,000 personas judías y después de 2,000, entre judíos y gentiles, hubo una conversión de 5,000 personas en los primeros 4 capítulos del libro de los Hechos. Y para dejar aterrizado el punto, entiéndase por judío o por las naciones, cualquier ser humano o conjunto o país que no pertenece al judío, que no pertenece a Israel, que no es de la rama de Abraham, para que podamos quedarlo bien claro. Entonces, en todo lo que veas tú en el libro de los Hechos, que se refiere a gentiles o a prosélitos, estamos hablando de personas que no son judías. Recordemos que existen, y lo repito muy seguido en las clases, 5 personas o 5 entes que viven entre lo material y lo inmaterial. Y el primero se llama ángeles caídos, el segundo se llama ángeles no caídos, el tercero se llama judíos, el cuarto se llama gentiles y el quinto somos tú y yo, los cristianos. Nos vamos a centrar en los cristianos, que es el punto en el que queremos referirnos el día de hoy. Estaban muy comprometidos con el judaísmo, pero ya habían creído en Jesús. Entonces, ellos veían en Jesús el cumplimiento del Antiguo Testamento, que así es en realidad. Sin embargo, la doctrina de estas personas venía con una influencia de muchos falsos maestros judaizantes. Por eso es que te estoy pidiendo que después de que terminemos esta clase en la semana, leas los 5 capítulos del libro de Gálatas y puedas relacionar lo que estamos viendo. Y si quieres, haz un ensayo. No es para entregar, es para ti, en el que pongas el libro más fuerte del Nuevo Testamento, de las 13 cartas paulinas, es el libro de Gálatas. Es un libro fuerte, contundente, y en el que se reprocha a los gálatas su necedad al creerle a falsos maestros, dejar la fe y volver a la ley. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Precisamente de los falsos maestros judaizantes. ¿Qué es lo que enseñaban estas personas? Pues enseñaban que la circuncisión era obligatoria para que hubiera salvación. Sabemos que la circuncisión era un pacto con Abraham y su descendencia, un pacto muy importante, un pacto en el que tenía que entrar Abraham y su descendencia, y no era algo de poca importancia para los judíos. Entonces, algunos de ellos que no tenían vasto conocimiento en la fe, pues tenían este tipo de graves errores en los que manifestaban que era necesaria la circuncisión, y ellos tenían como única manera de conectarse con Yahweh a través del judaísmo. Ellos sí creían en Cristo, pero a través de un pacto mosaico y una justicia basada en obras y no en la gracia divina. Conocemos los 10 mandamientos, hermanos, y nadie puede cumplir los 10 mandamientos porque estamos viviendo en la carne. Dice Gálatas capítulo 3, que maldito el hombre que no cumpla con la ley, porque será colgado en un madero. Entonces todos deberíamos de ser colgados en un madero, empezando por aquellos fariseos en la época de Jesucristo. Sin embargo, Jesús vino a deshacer la religión para que hubiera un nuevo nacimiento genuino a través del arrepentimiento y de la confesión de pecados y de la obediencia y de seguir a Jesús como nuestro único y personal Salvador, para que esa gracia y esa justificación llegara a nosotros. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos
de la gloria venidera en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por medio de la redención en Cristo Jesús. Entonces, en primer punto, Romanos 3:23 dice, ¿sabes qué? Tú pecaste y estás destituido de la gloria de Dios. Sin embargo, Jesucristo vino a morir por ti y entonces hay una justificación y una redención gratuita. Eso no lo entendían ellos. Se escribió posterior a este libro. Y dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y este debate entonces habla de dos preguntas importantes. ¿Cómo cumplir el mandato de Dios y estar en armonía con Él? Esa sería la primera pregunta y la dejo en tu corazón. ¿Cómo cumplo con el mandato de Dios, de la ley? Pero aparte, ¿cómo estoy en armonía con Dios, con el Hijo, el Padre, perdón, el Hijo y el Espíritu Santo? Y la segunda entonces sería, ¿esta nueva alianza es irremisiblemente ligada a la alianza de Moisés? Y vamos a analizar más adelante este punto, lo dejo en el tintero, y dice algunos otros. Estos algunos otros se piensa que se refiere al libro de Gálatas en el capítulo 2, versículo 1, donde dice Pablo que él escribe que sube a Jerusalén acompañado de Tito, algunos otros, para hablar de la encomienda del evangelio y de la incircuncisión a los gentiles, así como se le encomendó a Pedro la circuncisión, a Pablo se le encomienda la incircuncisión. Y Tito va con Pablo, porque Tito era uno de los seguidores de Pablo, y va como a ratificar lo que Pablo va a presentar respecto de la incircuncisión. Y el versículo 3 dice, perdónenme, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Fenicia en su mayoría era gentil, en su mayoría. Sin embargo, Samaria tenía una mezcla de judíos y creyentes gentiles. Entonces, había si se permite el término que vamos a ocupar en esta noche, había gran número de iglesias pequeñas mixtas, es decir, contenían a gentiles y contenían a judíos. Pero la obra evangelística en esta zona se realizó a través de personas helenistas. No se te olvide que en la época de Jesús el helenismo era el que estaba en boga, era lo que importaba, era lo que prevalecía. El helenismo, la imagen, el cuerpo, la figura, los dioses grecorromanos, porque hay un panteón grecorromano, y todo esto, cuando impactó y cuando llegó al tema del evangelismo, pues les pegó a los judíos, pero también le pegó a los gentiles. Para los judíos la palabra de Dios es tropezadero y para los gentiles es locura, pero para aquellos que creen es poder de Dios para salvación, dice la palabra. Entonces, viéndolo así, dice en el versículo 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Si buscas en Gálatas capítulo 2, versículo 6, podemos relacionarlo muy bien. Y dice, y llegados a Jerusalén recibidos por la iglesia. Aquí Pablo, en Gálatas capítulo 2, se refiere a tres personas, Jacobo, Cefas y Juan. Las grandes columnas que tenían reputación de ser algo, dice Pablo en Gálatas capítulo 2. Pablo vio a Jacobo, a Pedro y a Juan como a cualquier otro. Siendo estos tres, quiero que pongas atención en esto, el círculo íntimo de Jesús. Recuerda que Jesús tenía tres círculos. El primero, aquí lo estamos leyendo, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué era el círculo más íntimo? Bueno, porque ellos fueron llevados a la transfiguración y a los demás los dejó más abajo del monte, porque ellos estuvieron con él cuando resucitó a la hija de Jairo,
ellos entraron con Jesús y porque siempre estuvieron más pegados a él, ellos tres. El segundo círculo, pues es los 9 otros discípulos de Jesús. Ese es el segundo círculo. Y el tercer círculo de Jesucristo eran los millares que lo seguían mientras él predicaba el evangelio en las aldeas o en algunas ciudades cercanas a Jerusalén y más allá. El liderazgo que se maneja aquí, porque dice, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y los recibieron y refirieron todas las cosas hechas por Dios. Hablemos del liderazgo de la iglesia en ese momento. El liderazgo se contemplaba en 3 puntos. Los primeros líderes en la iglesia primitiva eran los 12 que estuvieron con Jesús, obviamente ya incluyendo a Matatías, ya Judas Iscariote no existe. El segundo círculo son los ancianos locales de las iglesias, que en este caso anciano llámale aquellas personas que tenían más edad en el contacto con Jesús. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Hubo muchos seguidores de Cristo, hubo muchas personas que estuvieron en este punto buscando a Jesús y que lo conocieron hasta su muerte. Entonces, y el tercer punto de liderazgo es la congregación en conjunto. Dice el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, eso es bien importante, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los judíos que habían creído en Jesús, todavía prevalecía en ellos una duda, y es natural. A ver, ponte en su lugar, vamos a ponernos un poco en el lugar de hombres que fueron educados con el judaísmo y que de repente llega un hombre a revolucionar toda la Torá, a predicar el amor al prójimo, a predicar el arrepentimiento, a predicar no las obras, sino la fe, y creen en él. Entonces, para ellos, la confusión mayor era, ¿cómo relaciono la fe que hoy tengo en Jesucristo con el cumplimiento de los pactos de Dios con Israel? ¿Cómo lo hago? Ellos no sabían cómo hacerlo. Entonces, en su ceguera decían que se circunciden los gentiles. Ellos se están convirtiendo a nosotros. Sin embargo, ellos no entendían que no se estaban convirtiendo al judaísmo, estaban creyendo en Jesucristo para salvación y vida eterna. Entonces dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos, y aquí se habla de una reunión de liderazgo en privado. Estamos hablando, quiero que te imagines, que están los líderes, está Pablo, está Bernabé, están los ancianos locales y algunos importantes de la congregación, y yo creo que se la pasaron, de acuerdo a lo que dice la Escritura, debieron haber estado mucho tiempo manifestando argumentos de beneficio o no, de pros y de contras, sí era conveniente que los gentiles guardaran la circuncisión como lo hacían los judíos. Y entonces dice que después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles, discúlpenme, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro usa esta palabra manifestando a los presentes aquellos acontecimientos que sembraron a los judíos al ver la conversión de los gentiles, porque no, hasta ese momento, los judíos creían que la salvación era nada más para los judíos. Sin embargo, hay 3 etapas que Pedro está englobando en este comentario. La primera son los samaritanos. ¿Recuerdas? La predicación de Felipe en el capítulo 8 del libro de los Hechos. La segunda es en el mismo capítulo 8 del libro de los Hechos, en el que se convierte un etíope. Una persona que no tiene nada que ver con el judaísmo ni con Israel, se convirtió, primero se bautizó, creyó en Jesús y desapareció Felipe por un jarpazo, fue arrebatado. Y la tercera, que para mí es de las más bellas que existe, es el capítulo 10 del libro de los Hechos, con Cornelio y todos los suyos, cuando Cornelio manda llamar a Pedro a casa de Simón el curtidor. ¿Ok? Ahora dice el versículo 8, y Dios conoce los corazones, esto viene de boca de Pedro, Dios conoce que los corazones les dio testimonio
dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Lo que Pedro está diciendo es, oye, el Espíritu Santo es para ti y es para mí, pero también es para los gentiles. Si me acompañas al capítulo 2 en tu Biblia, del libro de Colosenses, versículo 11, dice, en él, hablando de Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, todo el que cree en Jesucristo ha llevado su cuerpo, su espíritu y su alma en una circuncisión no carnal. Porque la pregunta entonces sería, si hay hombres y mujeres y la circuncisión es para los hombres, ¿dónde quedan las mujeres también? Pero aquí el pacto es para cualquier hombre y mujer que cree en Jesucristo, porque al creer en él hay una circuncisión no hecha a mano y con eso se echa el cuerpo pecaminoso fuera por la circuncisión en Cristo. ¿Cuál es la circuncisión en Cristo, hermanos? La cruz. Jesús clavó su cuerpo mejor dicho, fue clavado en la cruz completamente. No fue una circuncisión, fue su cuerpo completo llevado a la muerte a través de una agonía, a través de un derramamiento de sangre durante más de 3 kilómetros, hasta que le atravesaron con la lanza el pulmón y lo que salió ya no fue sangre, porque ya había perdido todo y por el proceso cardíaco que sufrió salió agua con sangre. Entonces, él pasó todo esto por ti y por mí. Y dice el versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Vete a Gálatas 3:27, por favor, y 28. Dice, ninguna diferencia hizo entre judíos y gentiles. Y dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos y herederos según la promesa. No sé si me estoy dando a entender con la relevancia que tiene Gálatas 3:27 en relación con Hechos 15:9. Desde que nosotros somos bautizados en Cristo, al recibir a Jesús en nuestros corazones, estamos de Cristo revestidos. Ya no hay varón, ya no hay hembra, ya no hay esclavo, ya no hay escita, ya no hay bárbaro, ya no hay judío, ya no hay gentil. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y entonces, lo que dice Pablo en Gálatas es en el 29, y si somos de Cristo, wow, pues ciertamente somos linaje de Abraham. Y si somos linaje de Abraham, también somos herederos de su promesa, porque es una herencia de pacto. ¿Ok? Bendito sea Dios por ello. El versículo 10 dice, ahora pues, pregunta Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué quiere decir aquí Pedro? Nadie puede cumplir la ley. Es lo que les está diciendo. Y la palabra ¿por qué tentáis? Se traduce en ¿por qué provocas? O ¿por qué pruebas? Que es del griego peirazo, poner a prueba con miras de destrucción. Entonces, la transliteración sería, ¿por qué pones a prueba para destruir a Dios, la libertad de los gentiles que Dios ha dado, poniendo un yugo? Y este yugo lo que representa es la ley escrita. La ley, hermanos y hermanas, no fue capaz de traer salvación. No se pudo ni se puede basar en capacidades humanas la salvación del ser humano. Antes creemos que por la gracia, voy a continuar con 10 versículos más, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho
había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estamos ya entrando, ahora sí, a lo que es el concilio escrito que prevaleció hasta el día de hoy. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, versículo 11. Entonces es que por gracia y por fe, judíos y gentiles son salvos, o somos salvos, mejor dicho. Y entonces aquí dice que toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Es la única vez que tú vas a leer que se pone primero a alguien después de Pablo. ¿Por qué se habla primero de Bernabé? Porque estaban reunidos en Jerusalén. Y Bernabé era líder en la iglesia de Jerusalén, era uno de los líderes, de los pastores, si quieres llamarle así. Y aquí hablan de las señales y de los prodigios que ellos han visto, pero no nada más ellos. Hablan de señales y prodigios, que se dieron por Jesús. También hablan de las señales y prodigios que se dieron por los apóstoles. También hablan de las señales y prodigios que se dieron por los 7, por Pablo y por Bernabé. Todas esas señales y prodigios confirmaban a los judaizantes que Dios también había incluido a los gentiles en la salvación sin necesidad de la circuncisión. Y cuando todos callaron, entonces ya interviene Jacobo. Ojo, Jacobo no es Santiago, el medio hermano de Jesús, el que murió hace 3 capítulos en el libro de los Hechos, ¿recuerdas? Que murió aventado desde el pináculo del templo de Jerusalén porque Herodes quiso dar gusto a los fariseos. No, este no es ese Jacobo, es el otro Jacobo. Y él está reforzando lo dicho por Simón Pedro. Este versículo 15 concuerda, que dice, y esto concuerda con las palabras de los profetas. Para nosotros teólogos es muy importante que conozcas la Biblia y que la relaciones con los profetas, con los salmos, con las cartas epistolares, con las cartas paulinas, con las cartas juaninas, con Apocalipsis, con Génesis, con todos los 66 libros de la Biblia. Es importante que tú y yo como teólogos sepamos relacionar ambas partes, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Jacobo lo hace magistralmente y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. ¿De quién está hablando Jacobo? Está hablando de Amos, en el capítulo 9, versículo 11 y 12. Y aquí Amos, cuando dice que va a ser reconocido por el resto de los hombres, habla de los edomitas. Se está hablando de la destrucción de Edom, de acuerdo al texto masorético. Recuerda, hermano teólogo y hermana teóloga, existen 2 textos que nosotros ocupamos en la antigüedad: el texto masorético y la Septuaginta, ¿ok? Entonces, en el texto masorético se dice que se habla de gentiles y de los edomitas, como viene en el libro de Amos, pero la Septuaginta maneja a los hombres con el término antropomorfos, el que tenemos comúnmente reconocido tú y yo. Ahora, las comparaciones muestran que el problema no es un problema de fe. El problema de la fe
no es que el texto sea perfecto o imperfecto. La traducción es labor, es obligación y es menester de cada uno de los estudiantes de la Biblia llevarla lo más correcto posible sin que se desarrolle una interpretación privada, como lo dice Pedro. La escritura no es de interpretación privada. Entonces, teniendo la palabra profética más segura, nosotros asistimos a la palabra, más bien acudimos a la palabra para que la palabra nos asista y a través del liderazgo del Espíritu Santo logremos determinar algo, que no es el texto, sino es el plan perfecto de Dios para toda la humanidad. Gentiles o judíos, es para toda la humanidad. Aquí Amos pareciera que está afirmando la destrucción de la religión mosaica a través de lo que Jacobo dice miles de años después. Es muy curioso porque vendrá a ser un tema escatológico ya respecto del nacimiento de la iglesia. Y aquí entonces vemos que el nuevo pacto es diferente, porque el nuevo pacto tiene 3 puntos a resaltar. 1, se basa en la gracia, no se basa en las obras. 2, se enfoca en un Mesías y no en un templo. Importantísimo esto. Para los judíos el templo era algo verdaderamente relevante en su religión. Por eso se airaron tanto cuando Jesús dijo, derribad este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Ellos no entendían lo que estaba diciendo Jesús, que hablaba de él mismo. Jesús es el templo de la salvación, no es el templo de los judíos, no es el templo herodiano que se construyó al último, no, es Jesucristo. Entonces, es importante que tengamos claro eso. Número 3, que no tiene un alcance local. La salvación no tiene un alcance local, sino tiene un alcance global para toda la humanidad. Y entonces la conclusión de Jacobo es la siguiente. Dice, por lo cual yo juzgo, dice Jacobo directamente, versículo 19, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, primer propuesta del concilio de Jerusalén, apúntale, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es la propuesta que se está dando en este momento. Entonces, se propone con esto asegurar la hermandad entre las iglesias mixtas. Desde que tú le dices a un judío que guarde su ley judía y a un gentil que se aparte de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre, estás haciendo que cada uno respete el mandato que Dios tiene para el grupo correspondiente. Ese es el gran tema con el mesianismo el día de hoy. Muchas personas se están convirtiendo al mesianismo creyendo que ellos están llevando una salvación por obras, están regresando a la insensatez. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los engañó de nuevo? Decía Pablo. O sea, de la gracia caíste y a la ley te sujetaste, de la gracia has perdido la gracia, te has perdido completamente, Gálatas 5. ¿Por qué? Porque eras libre, no necesitabas hacer nada más que creer en Jesucristo. Pero como regresas a la ley, entonces ahora tú solito, ¿qué es una religión, hermanos? Religión es religar, es amarrar algo y que quede completamente, voy a usar como ejemplo mi cubrebocas, miren la liga, y lo que hago es darle vueltas y darle vueltas a mis deditos y darle vueltas hasta que mis dedos quedan amarrados, no sé si se ve, ¿ok? Eso es la religión, nosotros somos libres, no necesitamos de ningún conjunto de normas de obras. Tenemos a Jesús a través de Paracletos. Entonces, aquí se asegura la hermandad en las iglesias mixtas. También se aumenta la posibilidad de evangelizar a otros judíos. Eso era lo que también quería decir Jacobo. Y en algunas traducciones, cuando se habla de fornicación, no nada más se habla de fornicación como tal, sino también se habla de inmoralidad sexual y del matrimonio ilícito, algo que está muy en boga el día de hoy. ¿Cuál es el matrimonio ilícito? Bueno, no entraremos en detalles de temas de matrimonio, pero hoy uno de los mayores pecados que existe en cualquier iglesia cristiana es la unión libre. Hay muchas parejas que viven en unión libre en la iglesia cristiana. Es de temor y de vergüenza a la vez saber que alguien que conoce y que vive con este libro
tenga fornicación a través de la unión libre. La unión libre es abominable para Dios. Y hay otros casos que no puedo mencionar ahorita porque no es el tema, pero eso es a lo que se refieren algunas otras traducciones. Cuando hablamos de ahogado y sangre, te invito a que vayas a Levítico capítulo 17, del 8 al 16, ya lo debes de conocer, y con eso entonces pasamos a los otros 10 versículos. Versículo 21, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Continúa Jacobo, ojo con esto. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre los varones, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído, aquí ya viene una redacción, carta del Concilio de Jerusalén, por cuanto hemos oído que algunos han salido de vosotros, de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, ay Dios, perdón mi dislexia, quería no usar los lentes, pero bueno, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con vuestros amados Pablo y Bernabé. Perdón, Bernabé y Pablo, porque estamos en Jerusalén. 26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí ya viene una redacción de un concilio aprobado. 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Ahí termina. Así pues que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y recibieron a la congregación, entregaron la carta. Lo dejamos hasta ahí. Entonces vamos al versículo 21 y dice, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predica en las sinagogas. Es decir, siempre ha habido un judío que predique de la ley mosaica. El chiste, el punto de esto, lo que dice Jacobo, es convencer a los legalistas de que no puedes decir que la ley mosaica no se ha cumplido o no se ha intentado cumplir y no se ha predicado. Era asegurarles que la Torá era también enseñada a los gentiles en todas las localidades y que entonces estos juicios deberían de ser respetados por el mayor número de judíos en la zona que por los gentiles, porque los gentiles estaban dispuestos a aprender la ley mosaica, aprender los 10 mandamientos. Sin embargo, nosotros nos basamos en una ley distinta a la de ellos, que obviamente el Pentateuco, la Torá, la abrazamos también como parte de nosotros, pero por eso está este concilio, para que cuando platiques con un mesiánico, le digas, tú tienes un nopal en la frente igual que yo, no tienes ningún olivo ni ninguna higuera, eres de México, a menos que te asegure que tiene una descendencia judaica, que te diga, mira, aquí dice que yo soy judío, aquí viene clarito que yo soy judío de descendencia. Ah, pues perdón, brother judío, no, Dios te bendiga y nos vemos en el reino, si crees en Jesucristo. Pero si no, muéstrale este concilio. Con este concilio derribamos argumentos que se levantan con altivez en contra del conocimiento de nuestro Dios. Entonces, vemos que también hay una decisión de los líderes de enviar a Bersabás. Bersabás era un líder, ya Judas, llamado Bersabás, no es Judas Iscariote, era un líder fiel y discreto. Nada más para que te des una idea, Bersabás fue uno de los candidatos para, de acuerdo a la tradición judía, obviamente, era uno de los candidatos para sustituir a Judas Iscariote. Sabemos que hubo un consenso
y a través del Espíritu Santo se determinó que fuera Matatías o Matías, como quieras llamarle. Y también a Silas. Silas también era líder de la iglesia en Jerusalén y trabajaba con Bernabé prácticamente. Entonces aquí en el 23 se escribe ya una carta, que es lo que quiero, el punto que quiero resaltar. Ya casi acabamos la primera parte del estudio. Esta carta del Concilio de Jerusalén iba dirigida a ciertas iglesias que tenían gran número de judíos, porque estamos viendo que se manda en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Oye, Ramón, ¿y eran las únicas? No, había muchísimas iglesias en toda la zona, pero las que más englobaban un número mayor de iglesias mixtas era Antioquía, Siria y Cilicia. Entonces, se les manda a ellos con el propósito de que se muestre una fraternalidad entre judíos y gentiles y que se promueva el correcto evangelismo de la palabra. Y entonces dice en el 24, porque por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esto sigue pasando hoy, hermanos. La iglesia tiene una estructura y la escritura dice, hágase todo decentemente y en orden. Nos tenemos que sujetar a nuestros coordinadores, a nuestros líderes y a los pastores. Yo no puedo hacer nada y salir a predicar algo si no tengo la cobertura pastoral. Yo no puedo dar un estudio bíblico en mi casa si no le aviso a los pastores o a los líderes de evangelismo que estoy dando un estudio bíblico. ¿Para qué? Para que yo tenga cobertura, para que ellos me digan si ya tengo la madurez suficiente para poder enseñar a otros y que se enseñe una sana doctrina. Estos hombres dicen, a los cuales no dimos orden. No les dimos orden de que salieran y ellos están inquietando con palabras que son de perturbación. Miembros que eran sin autoridad, no tenían carácter oficial, se fueron de viaje a las iglesias de Antioquía, Cilicia, Chipre y Siria, perdón, y hacían exigencias de la ley mosaica. Entonces ponían cargas sobre los nuevos convertidos que no les correspondía llevar. Y llegaron a ser todos de un mismo espíritu, y lo que pasa ahora es que se imponen mediante la voluntad del Espíritu Santo a los gentiles romper con su pasado pagano de idolatría a través de este concilio. ¿Qué es la idolatría? Algo que también se ha manejado mucho. La idolatría es lo opuesto a la latría. Latría, la definición de latría, si gustas apuntarla, es todo objeto de devoción a Dios, todo objeto de devoción y culto a Dios, todo objetivo, todo pensamiento, todo tiempo, todo lugar en el que tú quieras darle culto y adoración a Dios Padre, obviamente. Eso es la latría. La idolatría es el poner un ídolo antes de adorar a Dios y de poder darle ese culto racional. No sé si lo dije claramente, y en la sección de preguntas, si hay algo, me lo hacen saber, por favor. ¿Qué están ordenando? Primero que nada, pues abstente de las cosas sacrificadas a ídolos, la carne, abstente de la sangre. No podían referirse a carne, más bien no podían meter en su dieta alimentaria carne que no fuera kosher. Y el término kosher es un término especial de selección para que los judíos coman. Si no es kosher, un judío no te va a comer nada, porque ellos tienen, esto lo tienen muy claro respecto del Levítico en la ley alimentaria. También no comas de ahogado, volvemos a la parte kosher, y no entres en fornicación. Aquí ya la fornicación se amplía y es todo rito pagano que se da en el capítulo 17 del libro de Levítico, del 10 en adelante. ¿Ok? Y dice, ahora me voy al versículo 30, y dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaban por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras.
Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Este es el final de la primera parte. En el 1536, ahorita abundo. Dice entonces que una vez que vieron ya el concilio, perdón, se les entregó la carta, leen la carta, se regocijan porque hay consolación. Y esta palabra de consolación es, hay conocimiento, hay aprobación, hay bendición en lo que se está pidiendo. No ídolos, no fornicación, no ahogado y no sangre. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Si a mí me pide un mesiánico o un judío que yo guarde el Shabbat, perdón, pero no lo voy a hacer, porque eso no fue para mí. Yo soy gentil. Entonces, yo cumpliendo con estos puntos del Concilio de Jerusalén, estoy en paz con mi Dios, estoy en armonía con mi Dios y respeto la ley judaica. ¿Ok? Dice entonces que Judas y Silas eran también profetas, eran hombres de palabra, es la traducción, era gente que predicaba el evangelio con denuedo, consolaron y confirmaron a los apóstoles, a los hermanos, con abundancia de palabras. Y aquí te voy a dejar una preguntita. ¿Qué tal andas tú con la palabra de consolación y confirmación? ¿Qué tanto predicas el evangelio? Porque ya debes de saber hablar algo de Jesús. Te lo pregunto por lo siguiente. En aquella época, en el siglo I, después de Cristo, había muchos predicadores con sana doctrina. Había muchos. ¿Pero por qué había muchos? Porque habían creído. Y porque creyeron, se les dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los incitó, los levantó y los despertó a predicar el Evangelio. Ese mismo Espíritu, que estamos hablando de Silas y de Judas, de Bersabás, lo tienes tú y lo tengo yo. La pregunta entonces es, si ellos hicieron su trabajo, ¿tú qué estás haciendo al respecto? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Estás hablando a las personas de Jesús? Pregúntatelo. Pregúntate si has hecho alguna labor de este tipo. El libro de los Hechos, en el capítulo 15, me gusta mucho que no se encuadra en los apóstoles, misioneros y predicadores. No se detiene en sus biografías, sino que habla de los hombres que predicaron el Evangelio con denuedo, con valor, con temor y temblor a nuestro Padre. Dice que a Silas le pareció bien quedarse ahí, pero Pablo y Bernabé, perdón, continuaron en Antioquía enseñando la palabra y el Evangelio con otros muchos. Pero Pablo tiene la genial idea, segunda parte del estudio, con esto concluimos, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Gran pleito que hubo entre estos dos hermanos y vemos que aquí Pablo quiso ir a las demás iglesias a fortalecer lo que en el primer viaje hicieron y a ver cómo estaban desarrollándose estas iglesias. Es una obra que el Espíritu Santo pide que hagamos todos. Y al parecer Bernabé aquí tenía un cierto afecto más hacia Juan Marcos y quería llevarlos con ellos, pero ojo, recuerda que que Juan Marcos en el capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 13, cuando iban rumbo a Antioquía en el primer viaje y llegaron a Pergue, Juan Marcos los abandonó. No sabemos por qué los abandonó, pero se dice en la tradición que quien escribió el libro de Marcos es Juan Marcos. Y en ese libro, en ese evangelio, es el único de los tres sinópticos en el que se menciona un joven que iba con una sábana desnudo
y que le desprendieron la sábana y salió huyendo. O sea, algunos judíos decían, la naturaleza de Juan Marcos es huir, siempre va a ser correr. Sin embargo, hay una buena noticia en todo esto. Ahora hay dos equipos de misioneros. Bernabé y Marcos se fueron a Chipre y Pablo y Silas se fueron a Cilicia. Entonces, benefició, ¿no? Este pleito, claro, todo lo que Dios hace en su obra trae bendición, porque se multiplicó más la predicación del Evangelio. Ya no por 2 hombres o 4 hombres en un mismo lugar, sino por 2 y 2 en diferentes regiones. Y a donde iban, ¿qué crees que hacían? Lo que tú y yo no hacemos a veces, predicar el Evangelio. Y vemos que hay una madurez en todo esto, porque más adelante Pablo manda traer a Juan Marcos en el capítulo 2, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 11, escribe a Timoteo y le dice, solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Es decir, que Pablo maduró, se dio cuenta de que este joven también tenía derecho a equivocarse, como lo tenemos todos los que estamos en el Evangelio, y decidió invitar nuevamente a Juan Marcos a la predicación del Evangelio. Entonces, con esto concluimos los 41 versículos del capítulo 15. No creo que sea suficiente. Si me preguntas, faltaría mucho que ver de este capítulo. Para mí se me hace un capítulo medular y vital en la madurez de los creyentes para que podamos predicar un evangelio sin la contaminación del judaísmo que está brotando hoy 2024. Así es que con esto, pues le doy gracias a Dios por este tiempo y le cedo la palabra a Ale, por favor, Ale. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón, por este tiempo y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. No sé quién nos quiera guiar en una oración para poder cerrar el estudio. Adelante, hermano. Yo, Ale, si quieres. El hermano Antonio. Adelante. Yo o él, quien quieras. Perdón, Ale, nada más una pregunta. ¿Va a haber dudas? ¿Va a haber sesiones? No sé, ¿tú tienes el tiempo, Ramón? Sí, claro. No sé si... Solo puedo hasta las 11, hermanos. Ya después no puedo. Si hay alguna Voy a duda. empezar yo, Ale, porque me tengo que ir. Sí, adelante, Jazz. ¿Sí? Vamos, nada más en manera de orden, si me apoyan, vamos a contestar unas 5 preguntas para también no tomar tanto tiempo. Entonces vamos levantando las manos y les voy dando la palabra. Muchas gracias. Adelante, Jazz. Gracias. Buenas noches, pastor. Hermano, Mi pregunta es la siguiente. Quisiera